Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva exploración de los mercados globales. Hoy nos vamos a meter con un análisis bastante reciente del 6 de octubre de 2025, que intenta mapear un poco qué está moviendo todo ahora mismo. El punto de partida parece ser un cambio político importante en Japón, pero ya veremos cómo eso se conecta con la tecnología, con la búsqueda de seguridad, incluso con lo que pasa en Argentina. Sí, hola. Es un análisis interesante porque marca, como decías, una tensión muy clara. Por un lado hay un optimismo, casi te diría una euforia, en ciertas áreas, ¿no? Como la tecnología. Pero por otro lado, una necesidad casi palpable de protegerse, de buscar activos seguros. Entender esa dualidad, creo, es la clave de todo ahora. Totalmente. La idea entonces es desentrañar un poco estas corrientes que a veces parecen ir en direcciones opuestas, ¿no? Tenemos como un pie en el acelerador con la IA y otro casi en el freno, buscando refugio. Vamos a ver qué significa esto. Exacto. Empecemos, si te parece, por Japón, que es donde arranca el análisis. Dale. Habla del terremoto Takaichi. Se refiere a Sanae Takaichi, que podría ser la próxima primera ministra, y es conocida por querer, meterle mucho estímulo fiscal. Exacto. Y eso parece que sacudió bastante los mercados. Lo fascinante es cómo un evento político, que todavía ni siquiera es un hecho en un solo país, genera una reacción en cadena global casi al instante. Es increíble la interconexión. Totalmente. Y vimos, digamos, la reacción de manual. Las acciones japonesas, el Nikkei, por ejemplo, para arriba. Un 4.8% máximo histórico. Claro, la expectativa de más liquidez. Eso siempre gusta en la bolsa. Siempre. Pero la contracara fue el yen, la moneda japonesa. Se debilitó bastante, casi un 2%. Llegó a 150 por dólar, mínimos históricos también contra el euro. Lógico, si se espera que impriman más yenes. Es la consecuencia esperada, sí. Y después, en los bonos. Ahí se vio muy clara la tensión que mencionábamos. Los bonos japoneses de corto plazo, subieron un poquito. El mercado cree que el Banco Central no va a subir las tasas pronto. Ok. Pero los de largo plazo cayeron fuerte. Ahí está el miedo a la futura emisión de deuda para financiar todo ese gasto. Ah, claro. Preocupación por quién va a comprar toda esa deuda nueva. Exactamente. Y esa inquietud no se quedó en Japón, se sintió un poco en los bonos del Tesoro de Estados Unidos y también en los australianos. Bien. Y mientras todo esto pasaba, con acciones, monedas, bonos, ¿qué pasaba con los activos que llamamos de refugio? Oro, Bitcoin. Ahí la señal fue clarísima. El oro pasó los $3,900 la onza, un nivel importante, y Bitcoin también marcó un nuevo máximo histórico. El análisis lo llama, de hecho, el comercio de devaluación. Comercio de devaluación. A ver, ¿qué significa eso exactamente? Suena potente. Es una estrategia, digamos. La idea es que si los inversores ven que un país grande como Japón puede aplicar políticas fiscales muy, muy expansivas, eso podría erosionar el valor del yen y quizá genera dudas sobre otras monedas también. Entiendo. Entonces, buscan protegerse. Se van a activos que perciben como reserva de valor fuera del sistema tradicional. Oro, Bitcoin, lo clásico en estos casos. Una búsqueda de seguridad, entonces, ante la posible inestabilidad que generan estas políticas. Exacto. Y es un tema que, fíjate, se repite a lo largo de todo el análisis. Esa búsqueda de seguridad. Entendido. Y eso nos lleva perfecto al segundo punto clave del informe. Esta especie de doble cara del mercado. Por un lado, la euforia que mencionabas, y por otro, esta búsqueda de refugio. Precisamente. La euforia tiene un nombre y apellido claro. Inteligencia artificial. IA. El informe menciona cifras impresionantes, ¿no? OpenAI valorada en $500 mil millones. Muchas noticias de colaboraciones, avances. Sí, no se para de hablar de eso. Parece que hay tanto entusiasmo, tanto foco ahí, que los inversores quizás están pasando por alto otros riesgos. Riesgos bastante evidentes, como por ejemplo los problemas presupuestarios en Estados Unidos, que también menciona el documento. Parece que no importarán tanto ahora. Es fascinante esa división, ¿no? Es como si hubiera dos mercados paralelos. Unos a toda máquina con la tecnología. Ignorando casi todo lo demás. Y otros comprando oro o Bitcoin, como si, se viniera el fin del mundo. Tal cual. Y hay un dato técnico que lo muestra muy bien. La volatilidad.
Tenemos una situación bastante rara. La volatilidad implícita, que es la que mide el nerviosismo del mercado, lo que se espera que pase, el famoso índice VIX. ¿El índice del miedo, le dicen? Ese mismo. Bueno, está bastante alto. Más alto, digamos, de lo que justificarían los movimientos reales que estamos viendo en el mercado día a día. Eso es la volatilidad realizada. O sea, el mercado está más nervioso por dentro de lo que parece por fuera. Exacto. Y eso nos dice algo importante. Los inversores están pagando bastante dinero por asegurarse. Están comprando pólizas de seguro contra caídas. Opciones put se llaman. Están cubriéndose. Mucho. Hay nerviosismo bajo la superficie, aunque las acciones suban. Y sobre eso, el informe destaca algo que pasó con el VIX y el S&P 500, el índice de acciones de Estados Unidos, que fue como histórico, ¿no? Sí, algo que no había pasado nunca desde que existe el VIX. 5 días seguidos, en que subieron las dos cosas a la vez. Las acciones, el S&P 500, y el índice del miedo, el VIX. Eso es rarísimo. Normalmente van en dirección contraria. Si sube la bolsa, baja el miedo. Claro, es totalmente contraintuitivo. ¿Y qué lectura le dan a eso? ¿Significa que la subida es muy frágil o...? La interpretación principal es que esta subida actual está muy asegurada. O sea, mucha gente tiene esas pólizas, esas opciones put compradas. Y esto podría tener una consecuencia interesante. Si el mercado empieza a caer, tal vez la caída no sea tan terrible. ¿Por qué? Porque muchos, en lugar de salir a vender sus acciones corriendo, quizás simplemente usen sus seguros, ejecutan sus puts para protegerse. Ah, entiendo. ¿Como que amortiguaría el golpe? Exacto. Es como si el mercado estuviera subiendo, sí, pero con el cinturón de seguridad bien puesto, por si acaso. Muy buena imagen. Bueno, volvamos a la IA, que es el motor de la euforia. El análisis también se mete en cómo la IA está cambiando la propia industria financiera por dentro, no solo como una acción para comprar. Se basa en un informe de Citi, creo. Correcto. Y el cambio de enfoque es interesante. Antes, en finanzas, la IA se usaba más que nada para, ser más eficientes, reducir costos, automatizar tareas. Lo típico. Sí. Pero ahora, el gran objetivo es usarla para generar alfa. Alfa, o sea, ganarle al mercado. Obtener rendimientos extra, ¿verdad? Eso mismo. La idea es usar análisis de datos masivos, modelos predictivos, ejecución automática, para tomar mejores decisiones de inversión, para ganarle al promedio. Tecnologías como la IA generativa, que puede escribir análisis o resumir información, o la IA agente, que puede operar sola, son clave acá. ¿Y en qué se está usando concretamente? ¿Qué hacen los bancos, los fondos con esto? Las aplicaciones crecen por todos lados. Asistentes virtuales para los analistas, modelos que predicen riesgos con más precisión, personalización de productos para clientes, optimización de operaciones internas, de todo. Incluso está ayudando a digitalizar mercados que eran más manuales, como algunos bonos o derivados complejos. Suena una revolución interna en el sector. Lo es. Y genera un dilema para las propias empresas financieras. ¿Desarrollamos nuestra propia IA, que es carísimo y complicado, o nos asociamos con las fintechs que ya son expertas? Claro, el clásico construir o comprar. Exacto. Ahora, imagino que no todo es color de rosa. El informe de Citi mencionará riesgos también, ¿no? Por supuesto. Hay varios. Uno es depender demasiado de la IA. ¿Qué pasa si falla o si todos usan los mismos modelos? El riesgo de manada, digamos. Claro. Otro riesgo muy importante es el de los sesgos, que los algoritmos, sin querer, tomen decisiones injustas o discriminatorias porque aprendieron de datos sesgados. Un tema ético y regulatorio clave. Importantísimo. Y, por supuesto, la privacidad de los datos. Se maneja información muy sensible. Además, el análisis toca de pasada un tema sobre NVIDIA, el gigante de los chips para IA. Menciona un informe de Goldman Sachs que hablaba de una posible fisura en su modelo de negocio, algo llamado ingreso circular. Ingreso circular. ¿Qué es eso? Es básicamente cuando una empresa financia a sus propios clientes para que le compren sus productos. Por ejemplo, NVIDIA prestando dinero a startups de IA para que compren sus chips. Ah, ya veo. Suena un poco artificial. Puede serlo, aunque Goldman, según este análisis, no lo ve como un problema grave por ahora para NVIDIA. Pero es algo para tener en el radar, sin duda. Entendido.
Bueno, hemos visto Japón, la IA, la dualidad global. Para bajar un poco a tierra, el análisis trae un caso de estudio: Argentina. Un ejemplo muy claro de cómo los factores locales, la política, la economía propia, pueden pesar mucho más que cualquier tendencia global en un mercado emergente. Totalmente. En lugares como Argentina, una noticia política interna o una decisión sobre los controles cambiarios, el famoso cepo, puede mover el mercado muchísimo más que lo que pase con la IA o con el yen japonés. El informe cita bastante a Walter Stoppelwerth, de Grid Capital. Es un analista muy escuchado en el mercado argentino. ¿Y qué dice Stoppelwerth sobre Argentina ahora mismo? ¿Cuál es su visión? Bueno, destaca varios puntos clave. Primero, dice que el mercado le está dando demasiada importancia a las próximas elecciones legislativas. Él espera que después haya pragmatismo, búsqueda de acuerdos. Le baja el precio a las elecciones, digamos. Un poco, sí. Segundo, considera imprescindible levantar los controles cambiarios, el cepo, después de las elecciones. Dice que es clave para atraer inversión extranjera real. Algo que se viene diciendo hace tiempo. Sí, pero él lo remarca como fundamental. Tercero, y esto es lo más llamativo quizás, ve más potencial de subida que de bajada en los bonos soberanos argentinos, a pesar de todo el riesgo que tienen. O sea, es optimista con los bonos argentinos. Eso es ir un poco contra la corriente, ¿no? Bastante. Favorece sobre todo los bonos más largos, los que vencen por allá por 2038 y 2035. ¿Por qué? Por su convexidad. Convexidad. Nos lo explicas fácil. En simple, significa que si las cosas en Argentina mejoraran mucho, pero mucho, el precio de estos bonos puede subir de forma explosiva, mucho más que proporcionalmente. Es como comprar un billete de lotería con un premio potencial muy grande si sale el número bueno. Aunque claro, el riesgo de base sigue ahí y es alto. Entiendo. Es una apuesta a un cambio de escenario muy positivo. Exacto. Él cree que los vencimientos de deuda de corto plazo son manejables. La apuesta fuerte es a largo plazo. ¿Y qué justifica esa apuesta a largo plazo? Ahí entra su cuarto punto, que él ve como un cambio estructural: los recursos estratégicos. Habla de Vaca Muerta, el yacimiento de gas y petróleo, y también de los nuevos proyectos grandes de cobre que se están desarrollando. Para él, estos son activos productivos reales, que generan dólares genuinos y que cambian fundamentalmente la ecuación de solvencia del país a futuro. Argentina no tenía esto en crisis anteriores. Una visión basada en activos tangibles, entonces. Exacto. Cree que eso cambia la perspectiva histórica de Argentina. Interesante. Y con esa visión, ¿qué estrategias de inversión sugiere Stoppelwerth, según el análisis? Plantea dos perfiles. Uno, más conservador. Enfocarse en bonos de empresas argentinas sólidas. Los llama corporativos. Nombra a Pampa Energía, Techint y YPF. Empresas con buen flujo de caja, menos expuestas al riesgo país directo. Justamente. Y después, un perfil más agresivo. Una estrategia que llama barbell, como una barra con pesas en los extremos. ¿Barbell? ¿Cómo es eso? Combinas los dos extremos del riesgo. Por un lado metes esos bonos soberanos largos, los de alta convexidad, que son la apuesta de alto riesgo y alta recompensa. Y por el otro lado pones acciones de sectores que podrían recuperarse muy fuertes si la economía argentina repunta. Menciona TGS, transporte de gas, loma negra, cemento, construcción, bancos. O sea, una parte muy arriesgada pero con potencial de gran ganancia, y otra parte en acciones que dependen de la recuperación local. Exacto. Divides la apuesta entre lo potencialmente muy rentable pero riesgoso, soberanos largos, y lo que se beneficiaría de una mejora general, acciones. Un enfoque interesante, sin duda. Bueno, ya para ir cerrando, el análisis intenta traducir todo esto a niveles técnicos, números concretos a mirar en el mercado, usando el SP500 como referencia global. Sí, define algunas zonas clave, niveles de precios que pueden actuar como imanes o como barreras. Muchas veces, estos niveles están definidos por dónde se acumulan muchas opciones, esas pólizas de seguro que hablábamos. Por arriba, las resistencias. Los techos importantes estarían cerca de los máximos recientes, en 6.750. Luego, un nivel fuerte en 6.800, donde parece que hay un muro de opciones call, vendidas, apuestas a que el precio no sube de ahí. Y bueno, como objetivo más lejano, quizá para fin de año, el número redondo de 7.000. Psicológico. Y por abajo, ¿dónde estarían los soportes, los pisos donde podría frenar una caída?
El primer nivel relevante lo marcan cerca de 6.680, asociado también a opciones, pero esta vez puts, apuestas a que no cae de ahí. Y el soporte principal, el gran muro de puts, estaría en 6.500. ¿Y por qué son importantes estos muros de opciones? Porque si el precio llega a tocar esos niveles, es muy probable que se disparen automáticamente muchas órdenes de compra en los soportes de puts o de venta en las resistencias de calls relacionadas con esas opciones. Pueden frenar o acelerar el movimiento. Entendido. Funcionan como barreras de contención o aceleración. Algo así, sí. Entonces, si juntamos todas las piezas del rompecabezas, Japón, la IA, la dualidad, Argentina, los niveles técnicos, ¿cuál es la idea fuerza, la conclusión estratégica de todo este análisis? La conclusión principal es que estamos en un mercado definido por esa personalidad dividida que tanto hemos comentado. Por un lado, impulsado por la expectativa de estímulos, como vimos en Japón, y por el furor tecnológico de la IA. Eso tira para arriba. Pero, al mismo tiempo, está muy anclado, muy sujetado por una demanda fuertísima de protección. Oro, Bitcoin, esas opciones put carísimas. ¿Eso frena las caídas o muestra nerviosismo? Una tensión constante entre optimismo y miedo. Exacto. Y la estrategia clave en este entorno, según el análisis, no es elegir un bando y casarse con él. No es ser solo optimista o solo pesimista. La clave es la agilidad. Estar preparado para aprovechar los momentos de euforia, para subirse a esa ola. Pero al mismo tiempo, Usar los momentos de nerviosismo, cuando quizás esas coberturas, esas opciones están más baratas, para construir defensas, para proteger la cartera. Navegar esa dualidad, gestionar esa tensión, no es un problema, dice el análisis. Es, de hecho, la principal oportunidad ahora mismo. muy claro, un recorrido realmente intenso por las fuerzas que están moviendo los mercados hoy, desde Tokio hasta Buenos Aires, pasando por Silicon Valley, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y te deja pensando, ¿no? Por ejemplo, si esta búsqueda de refugio en oro o Bitcoin es una respuesta directa a políticas fiscales muy, muy expansivas. ¿Qué tan sostenible es esa estrategia si esas políticas se vuelven la norma en muchos países? ¿Seguirán siendo refugios efectivos si todos hacen lo mismo? Buena pregunta. ¿O se devaluarán también frente a otra cosa? Quizás prediciendo mejor cuándo cubrirse. O, irónicamente, haciendo las reacciones del mercado todavía más rápidas, más extremas, y aumentando así la necesidad de esos refugios. Es algo para seguir pensando. Sin duda alguna, una excelente reflexión final para que sigamos explorando. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Y a todos, hasta la próxima. Esto fue todo por hoy en Brújula Bursátil, tu guía en el mundo de las finanzas y las inversiones. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo.